Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, para continuar hablando en este caso de historia. Vamos a conocer con detalle la historia y la situación también del convento de Valbuena. Lo vamos a hacer con Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Están aquí pues una semana más. Una semana más, aquí para conocer algún punto estratégico de la historia, de los lugares que encontramos paseando por Logroño, ¿no? O conociendo, o que hemos escuchado. En este caso, el convento de Valbuena. ¿Qué nos cuentas? Pues bueno, pues la verdad que bueno, en los últimos meses las noticias, bueno, por lo menos nos han servido para que la gente sepa dónde está. Porque bueno, como convento de Valbuena, pues bueno, pues hasta hace unos años, pues bueno, era ya pues una historia, una cosa lejana. Pero bueno, nada más lejos de la realidad, pues bueno, es un lugar pues muy importante para la ciudad, un punto, como dices, estratégico, que desapareció al final del siglo XIX y que bueno, pues hace 20 años sus restos, pues bueno, al derribo de un edificio, pues afloraron y bueno, en los últimos tiempos se ha planteado la posibilidad de, bueno, pues unos restos importantes, porque pese a todo el derribo y a todo lo que ha pasado por ahí, pues ha dejado unos restos muy importantes y muy visibles, y bueno, pues se está planteando la posibilidad pues de que sean visitables y de poder conocer un poco más la historia de este, podemos llamarlo, gran desconocido de la ciudad. Vamos a conocer un poquito más. ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hubo en este convento de Valbuena? Pues bueno, el convento de Valbuena, conocemos noticias a la iglesia de Valbuena ya en el año 1054. Hay un barrio y hay una iglesia que parece ser que surge de una leyenda, que es lo que le ha dado el nombre. Una leyenda porque, bueno, porque en origen no se llamó Valbuena, se llamó Valcuerna. ¿Y por qué Valcuerna? Pues bueno, porque esta historia, que bueno, que no sabemos, puede tener algo de realidad, puede que no, nos cuenta que en este área había un matadero de reses y que bueno, era el lugar donde se tiraban esos cuernos de esos animales, esos restos ya inservibles. Entonces, pues bueno, pues aprovechando todo esto, pues bueno, se cuenta que en una invasión, pues la gente de la ciudad escondió bajo estos restos de estas reses la imagen de la Virgen de Valcuerna, que se llamó cuando fue recuperada. Y se cuenta que en esta recuperación se creó la iglesia. Una iglesia pues para un barrio, pues bueno, que en un momento está fuera de las murallas, porque eso hemos de situarlo así, porque durante gran parte de su historia, lo que fue luego el convento de Valbuena, que empezó siendo una iglesia, se colocó fuera de las murallas. Vale. ¿Cuál es su continuidad en este recorrido histórico que estamos haciendo? Pues bueno, ¿Está la iglesia construida? La iglesia construida y bueno, pues poco a poco va cogiendo relevancia. ¿Por qué sabemos que va cogiendo relevancia? Pues porque en el año 1095 en el fuero ya hay mención a ella. Entonces, para que se aparezca en un fuero, tiene que ser un lugar importante, tiene que ser pues un lugar que poco a poco va adquiriendo pues una importancia, un renombre dentro de la ciudad. Contaba, bueno, había en sus alrededores, pues había un molino, había, bueno, diferentes, pues bueno, todo tipo de servicios que había a su alrededor. ¿Dónde empieza en realidad la historia como tal? Pues cuando llega la orden dominica, en el año 1432. Llega a Logroño y se instala en la ermita de San Gil, que también estaba fuera de los muros de la ciudad. Pero bueno, ya en un momento, pues bueno, la importancia de la orden dominica pues hace que en el año 1443 se ha fundado ya dentro de Valbuena, del llamado entonces Valcuerna, porque lo llamamos Valbuena, por eso luego vamos a ver el porqué de todo esto. Pues bueno, en este año 1443 se funda el monasterio dominico en torno a esa iglesia que habíamos mencionado fuera de la ciudad. Por ejemplo, tenemos entonces ese monasterio en 1443 y bueno, poco después, en el año 1472, el monasterio de Santa María la Real se hace con el control de este edificio. Bueno, pues más o menos ahí, pues bueno, se empiezan ya estos monjes dominicos a instalar en este edificio y empieza a ser algo más que una iglesia extramuros. Y bueno, pues la importancia de que en un momento dado, ya en el siglo XVI, 1511, hay documentados ciertos pleitos
Por bueno, pues porque iban a colocar un hospital que, bueno, al parecer pues no era muy del agrado de esta gente, porque no parecían estar muy contentos con que hubiese un hospital ahí, y al final pues bueno, pues tienen diferentes tipos de líos. Incluso, bueno, se pide también, llegan a pedir un siglo más tarde, estos monjes dominicos, que se construya un acceso directo a su convento desde la Puerta del Camino, desde la Puerta del Rebellín. Que bueno, que luego será, según cuenta, bueno, se le pone unos árboles en los lados de este camino, que bueno, que permite, digamos, embellecer y crear un paseo hacia ese edificio. ¿Cuál es la siguiente evolución? ¿Vamos avanzando en estos Pues siglos? vamos a ir a por ese nombre. Venga, vamos a poner el nombre. ¿Por qué de Valcuerna a Valbuena? Pues bueno, Valcuerna es un nombre que a veces pues, puede costar decirlo, incluso que suena malsonante. Entonces, ¿qué se hizo? Pues bueno, en un momento dado, no sabemos por qué, se cambia. O sea, se dice que ese Valcuerna se deja de utilizar y se utiliza Valbuena. ¿Qué es lo que ha podido pasar aquí? Pues que Valcuerna a la gente no le suena bien. El nombre no es un nombre, digamos, muy atractivo y suena mejor Valbuena. O sea, que es una cuestión de marketing. Sí, bueno, es más una cuestión lingüística, porque a veces pues, las palabras tienden a evolucionar a lo que es más fácil de pronunciar. Entonces, bueno, pues en este sentido, pues bueno, pues ese Valcuerna es mucho más fácil decir Valbuena. Pues es más seguido y bueno, entonces se queda. Y bueno, pues poco después se documentan ya huertas, empiezan a tener ya un territorio. Y bueno, hemos de mencionar también, claro, los dominicos, al lado de este convento de Valbuena, tenemos las cárceles de la Inquisición. O sea que estamos más o menos en un entorno, pues bueno, que digamos un poco dominado por ellos. Y bueno, pues tiene una importancia que ya a finales del siglo XVII empieza a decaer. Empieza a decaer porque las tierras ya pues no son utilizadas, la avenida arbolada empieza a desaparecer, se empieza a descuidar la zona y bueno, según dicen las fuentes, pues aparece ahí, se empieza a crear una especie de lodazal. ¿Cuándo desaparece? ¿Cuándo es el fin de este convento? ¿Cuándo hay que echar el cierre? El fin, pues como tantos otros, la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia 1808-1815. Cuando llegan los franceses, lo primero que hacen, tumban el edificio de la Inquisición, que luego los propios monjes de Valbuena se echan las manos a la cabeza, digamos así, porque han hecho desaparecer una puerta del siglo XVI, que debía ser muy vistosa, y también lo que hacen es quitar las propiedades eclesiásticas y bueno, pues entregarlas pues, para diferentes usos. En este caso, pues bueno, fue pues como tantos otros un cuartel, un primer cuartel, que bueno, pues que alojó ahí a las tropas francesas hasta su derrota ya. ¿Qué pasa después? Pues bueno, empieza a haber ahí problemas, que si amortizaciones, desamortizaciones, y al final llega Mendizábal y en el año 1835 termina definitivamente con esto, que lo vuelve a usar como cuartel de caballería y como hospital de coléricos. ¿Cuándo es, en qué momento, digamos, nos encontramos ahora? Hay mucha polémica sobre la situación, sí, sobre cómo se encuentra también este... Pues hombre, el tema viene, bueno, después, pues bueno, va que esto se va degradando. En el año 1845 el convento de Valbuena pega, digamos, su último coletazo histórico, porque es el lugar donde se fusila al general Zurbano, el héroe liberal por antonomasia. Y bueno, poco después, pues ya este edificio se destruye. O sea, este edificio se quita de aquí en el año 1895, porque ya, pues bueno, ya es un elemento desamortizado. Se empiezan a construir ya los nuevos cuarteles, porque el ejército empieza a necesitar unas instalaciones propias, unas instalaciones castrenses que no sean un monasterio, una iglesia, porque bueno, entonces el edificio simplemente cae en desuso. El edificio pues bueno, desaparece y se derriba, pero claro, este edificio en este momento ya está dentro de las murallas. ¿Qué ha pasado? La guerra carlista. La guerra carlista, se amplía el cerco de la ciudad y bueno, se queda en un momento dado dentro del muro de la ciudad. Se hace, en los planos de Logroño se ve muy bien el saliente. Y luego, pues bueno, pues simplemente con el crecimiento urbanístico se empieza a construir encima. La gente, pues bueno, pues en el siglo XIX no hay el concepto de patrimonio, de conservación que tenemos ahora. Entonces, ¿qué hacían? Pues bueno, pues tenían una campa, pues bueno, pues lo que hay se deja tapado
y se construye encima. El problema es que se ha encontrado y ahora estamos en una situación en la que se está hablando de si se puede reabrir, ¿no? Sí. a las visitas del público. Hombre, la verdad que el estado de conservación que tienen los restos de Balbuena es muy bueno. Porque la iglesia, obviamente han sido, cuando fueron encontrados, pues su estado era bastante peor. Y pues fue, digamos, hubo diferentes restauraciones, pero sí que nos queda mucho de ello. Porque en lo que tenemos ahí nos permite ver esa base, ese plano, y nos permite conocer las diferentes ampliaciones, porque claro, la historia material de Balbuena, lo que tenemos, a veces es poco. ¿Qué pasa? Pues mediante esto, lo primero es verlo. ¿Sabes qué? Lo que tenemos, que aunque no tengamos el edificio en pie, tenemos el edificio. Ya podemos imaginarlo. Porque podemos verlo, podemos ver ese escenario. Podemos acercarnos a él, podemos entrar a la iglesia, podemos entrar a las dependencias. Nos dan mucha información. Pues veremos cómo discurre este devenir de estas situaciones, de si podremos visitarlo, si será visitable pronto, sí. Sería una buena idea. Y lo contaremos aquí. Bruno, gracias. Pues muchas gracias a vosotros. La semana que viene. Vamos a continuar con más asuntos. Vámonos ahora hasta Casa la Reina, porque allí están preparando unas jornadas que van a tener mucho que ver con la música, con un pianista que ha sido, hijo adoptivo del País Vasco, que le ha conquistado y que tiene también esa relación con Casa la Reina. Así que no se pierden, nos vamos hasta la vieja bodega, vean.